Mire, yo tengo contactos que están haciendo el camino del Giur, el camino de la conversión para entrar en el mundo judío, y sus maestros son rabinos, que al final deben certificar que pueden ser aceptados, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los que me dicen, ¿sabes que mi rabino dice los mismos ejemplos que tú dices? Es decir, no en el sentido que los tomes de mí, sino en el sentido de que son cosas que hace cualquier persona con sentido común y que con mente abierta lee eso lo que está escrito. Uno me dijo incluso que el verbo vará dice los mismos ejemplos que tú dices que no tienen nada que ver con la creación, sino intervención. Pero no porque haya algo que descubrir, sino que es suficiente entender lo que está escrito, pero entenderlo desde el contexto, porque de lo contrario, como saben todos los que estudian lengua antigua, a veces cuanto más antiguas son, más esto es válido. A veces lo escribía ya el profesor Garbini de la Universidad de Roma de la Sapienza, incluso con el acuerdo de todos los eruditos del mundo sobre el significado de una palabra, no es garantía de la verdad. Es decir, aunque si todos se ponen de acuerdo, no estamos seguros de qué significa realmente eso. Entonces, ¿de dónde se obtienen los significados? Del contexto. Es el contexto que nos dice lo que esa palabra puede indicar en ese preciso momento. Pero esto no vale solamente para el idioma del hebreo, porque lamentablemente también en este caso, siempre con la intención de la voluntad de cubrir todo con el misterio, también esta lengua fue cubierta por una capa de misterio, por lo que parece que ciertas cosas hayan ocurrido solo allí. Bueno, cuando se dice, bueno, es que el hebreo es una lengua polisémica, y se dice que si fuera una afirmación de validez universal, claro que el hebreo es una lengua polisémica, pero el italiano es mucho más polisémico que el hebreo. Pero como sobre el italiano no se construyó ninguna religión, no hay necesidad de construir ningún misterio. Y ni se necesita decir misteriosamente, es que el italiano es una lengua polisémica. En cambio, con el hebreo, curiosamente, sí se hace. Estoy en lo cierto. Y se hace así porque hay una necesidad. Entonces dicen que hay que escarbarla. Claro, porque es suficiente con leer lo que dice el contexto, pero esto es también válido para el italiano. En hebreo el término ruach, les dije antes, ¿no? Es petrificado con el significado de espíritu y permanece siempre espíritu, sea lo que diga el contexto de ese ruach. Sería como si en italiano tomemos la palabra espíritu y la petrifiquemos con ese significado y la mantuviésemos así siempre, sea cual sea el contexto en el que se encuentre. Por lo que si yo digo que mi amigo está destilando el espíritu de la biznaza, del alcohol, quiere decir que está sacando espíritus. O si digo que mi amigo juega al fútbol con un equipo, con un espíritu de grupo, quiere decir que dentro tiene un espíritu real que juega bien al fútbol. O si un hombre de espíritu, quiere decir que tiene dentro un espíritu cómico, que le cuenta chistes y luego él los cuenta. No, ¿verdad? O si una casa tiene espíritus, es decir, cada vez que tiene un significado diferente. Eso es lo que quiero tratar de decir. Pero, ¿quién dice el significado? El contexto. Y esto vale para el italiano como también para el hebreo. En cambio, no. Como el hebreo es una lengua polisémica por excelencia, al final, mira por donde mira. Escarba, escarba, escarba. ¿Cuál es el significado que surge? Siempre que prejudicialmente define la teología. Nunca otro. Nunca otro. Lo mismo con el griego. La conexión entre las letras y los números, que también en el ámbito de la lengua hebrea es ampliamente utilizado, la gematría. Tú sabes que era utilizado con el sistema de conteo jónico, por lo que las letras griegas correspondían a los números. Y el sistema de conteo jónico usaban el alfabeto griego, pero nadie lo convierte en un misterio. Pero no, porque no hay necesidad, porque por suerte a nadie se le ocurrió, partiendo de la Ilíada y la Odisea, construir un dogma o una religión.
Pero si alguien lo hiciera y aplicase la Ilíada y la Odisea, las mismas categorías, las mismas metodologías, la misma postura que los teólogos aplican a la Biblia, el resultado sería el monoteísmo homérico. Pero sin duda alguna, si un día tuviese tiempo, yo lo haría, claro. Tengo otras cosas que hacer, si no, yo lo haría con gusto. Es suficiente aplicar las mismas categorías interpretativas y se construye el monoteísmo homérico, que no existe, así como no existe el monoteísmo bíblico. De eso ya lo expliqué, excepto haberlo hecho existir desde ciertos siglos en adelante porque era necesario hacerlo, de un tiempo para acá. Y también el materialismo homérico, es decir, si se aplican ciertas categorías a ciertas interpretaciones, después aplicas la que quieras. Y esto haces obviamente cuando partes de una suposición con lo que está escrito. En realidad no es lo que quieren decir. Porque escribieron eso, pero querían decir otra cosa. Decimos un par de ejemplos. Sí, por ejemplo, son continuos. Por ejemplo, cuando se habla de las luchas de exterminio, está claro que son una alegoría del bien contra el mal. ¿Qué es lo que está escrito? Está claro dónde, está claro cuándo. Cuando dice exterminarlos a todos. Y cuando Moisés dice, pero habéis dejado con vida a todas las niñas. No os di la orden de exterminarlos a todos. Entonces ahora hacéis así. Todas las niñas, atención, en las Biblias números 31:13. Números 31:13. Gracias, ya dije que tengo un lapsus. Números 31:13. Está escrito, chicas, en la Biblia que tenéis en casa. Porque chicas es aceptable. Dice, bueno, quedaros con las chicas que no han tenido relaciones con hombres. En realidad en la Biblia está escrito que eran niñas. ¿Por qué? Porque era lícito hacer sexo con las niñas de 3 años en adelante. 3 años y un día en adelante. Aquí está escrito, niñas, pero es de también de la nueva edición. Sí, pero la primera, 1874. Pero también en la Biblia hebrea, publicada por la editorial La Guintina, realizada por el Rab Ricardo Di Segni, está escrito niñas. Estas niñas pusieron la traducción correcta. ¿Cómo se puede hacer una alegoría así? Cuando después de toda la literatura rabínica encuentras todas las disquisiciones sobre el hecho de que se puede hacer sexo con niñas de 3 y un día en adelante. Y de donde está escrito que hacer sexo con una niña de menos de 3 años es como meter un dedo en el ojo. Duele mucho, pero después pasa. Está así escrito. Así como los testigos de Jehová se niegan a las transfusiones de sangre. Si leéis las discusiones rabínicas de los talmudistas franceses y alemanes de la Edad Media, comprenderéis que así como está escrito en la Biblia, está prohibido beber sangre animal, pero la prohibición no es sobre la sangre humana. No beber sangre humana no es prescripción entre comillas divina, sino indicación rabínica. Por lo tanto, teóricamente se puede hacer porque no es vinculante. Entonces el hecho de que los testigos de Jehová no acepten las transfusiones quiere decir que asumen un comportamiento que no tiene origen divino. Porque la prohibición se refiere a la sangre animal. Después incluyo todo. ¿Por qué? Porque si agarráis la taza de sangre y no sabéis de dónde proviene, no podéis estar seguros al 100% si es sangre animal o sangre humana. Entonces es mejor que no se beba. Pero si estáis seguros 100% que no es sangre animal, la podéis hacer. ¿Habéis visto alguna vez videos de los rabinos que cuando practican la circuncisión después chupan la sangre del pene del niño? Entonces, si no se pudiese beber, ¿por qué lo hacen? Por lo tanto, los testigos de Jehová mueren por nada. Sería necesario que alguien se le explicara sobre una base bíblica. Mueren por nada.
Pero justo para sacar la suma en un momento, lo que se dijo es por lo tanto que alguien que no estaba aquí ha llegado aquí, dice alguien en el público. E hizo algo, o sea que al final estamos hablando de extraterrestres. No, he entendido porque estamos girando alrededor, no sé si dice claramente, no estamos girando alrededor, en el sentido que yo cuento lo que está escrito en la Biblia. La Biblia no nos dice de dónde llegaron, por lo tanto yo no lo sé. No, ok. No hablo de eso porque yo hablo de la Biblia. Eso sí, pero hay algo que de todos modos no es de aquí. Salgamos un momento de la Biblia y leamos los relatos de los pueblos de todos los continentes. Todos nos dicen que nosotros somos producto de hijos de las estrellas que llegaron aquí y hicieron cosas. La Biblia, esta parte la cortó porque por desgracia cayó en manos de teólogos. Pero hay una hipótesis, Mauro. ¿Qué te has hecho también tú? ¿De dónde han venido? Lo podemos decir. Haciendo una tesis, parece que los que no somos de este planeta somos nosotros. Entonces, en efecto, nosotros para este planeta es suficiente que nos observamos, ¿eh? Según usemos el término, según la descripción dada por el diccionario italiano, nosotros somos alieni para este planeta, es decir, diferentes y extraños, en el sentido que, mientras que todos los animales, cualquier ser vivo de la Tierra, cuando nace estructurado y dotado con todo lo que le sirve para ser perfectamente adaptado, a uno, dos o tres, depende de cada caso también. Yo reto a cualquiera a encontrar un ambiente natural por el cual el hombre sea por naturaleza adaptado así como nace desnudo y no hay ninguno. El hombre donde quiera que viva decimos, pero los pueblos primitivos. Los pueblos primitivos son obligados a intervenir en el ambiente, a modificarlo para hacerlo habitable para ellos. Porque no somos adecuados para ningún ambiente natural, ninguno. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos coberturas para el cuerpo, que es algo que realmente la evolución no habría nunca consentido. La única cobertura que tenemos es, bueno, quien la tenga, son los cabellos. Que crece al infinito, que es algo que la selección natural hubiese eliminado en 2 generaciones. Porque alguien con el cabello de 2 metros de largo en la naturaleza muere después de 2 días porque no puede perseguir a una presa y es cazado por un depredador. Inmediatamente pensar en correr, escapar 2 o 3 metros con cabello así no se puede, somos los únicos. En el caso de que así, porque les gustaba a ellos, les decía, las jóvenes con el pelo largo corrían un riesgo con ellos, se lo tenía y por eso tanto se tenía que cubrir. Una cosa es así, la naturaleza no lo habría concebido, la selección lo negaría. Es decir, no necesitaríamos adaptados. Y los Elohim lo sabían. Tanto es así que cuando echan a los adamitas del Gan Edén, no hemos hablado del Gan Edén. Un tema interesantísimo. Tengo un tema de genética allí buenísimo. Cuando los echan, le dicen a Adán, ahora con fatiga tendrás que conseguir los alimentos. Porque mientras estaba aquí adentro, con nosotros no tenías ese problema. Y le dice a Eva, tú ahora entenderás que hacer hijos hace daño. Porque mientras estabas aquí con nosotros, tú no tenías ese dolor. Y producirlo nos ocupábamos nosotros. Tú no tenías que hacer hijos. No es una condena. Es como, ¿has querido tomar esta decisión? Ok, que sepa que las consecuencias son estas. Pero son consecuencias de hecho. No porque Dios condenó a Adán y Eva. Si le preguntáis a cualquier hebreo, el pecado original no existe. No está en la Biblia, no está. No nacemos con una mancha del cual debemos ser liberados. No hay ninguna mancha, no lo está. Nunca lo estuvo, eso es invención teológica cristiana. Por tanto, podemos vivir tranquilos, no somos pecadores por naturaleza. Continuando con el tema de Génesis, quisiera saber algo sobre la costilla. El nacimiento de la mujer, de la costilla, es algo que me fascina mucho. En la Biblia se nos dice que los Elohim habían establecido este Gan Edén. Gan significa lugar cerrado y protegido, puesto dentro. Edén era un territorio muy extenso situado al oeste del mar Caspio, digamos entre el mar Caspio y Turquía. Allí dentro hicieron este Gan, es decir, un lugar vallado y protegido, en el Edén. Dice la Biblia que los Elohim metieron cada planta
entendido como vegetal, que daba frutos buenos para comer. La tierra era ya toda verde. Ellos allí dentro, supuestamente vegetales que dan de comer, y crían animales. Aquel era uno de los de ellos, porque tenían más. En la Odisea se habla de otro, el jardín del Alcinó. Lo encontráis en el libro publicado por Mondadori, otro Gan Edén, puesto en otro sitio, pero de igual al bíblico. Y entonces ellos los criaban y cultivaban experimentando. Después, dice la Biblia, tomaron al Adán con el artículo, no, tomaron a Adán, tomaron el Adán, para traducirlo en italiano de forma correcta, y lo pusieron al Gan Edén. Y o sea, tomaron a uno que lo habían hecho en otros lugares, y lo pusieron allí. Por tanto, no es que Dios creó al hombre en el paraíso terrenal, no. Lo dice la Biblia, bastaría con leerla. Entonces tomaron al Adán y lo pusieron en Gan Edén para que lo cuidase y cultivase. Después de esto, dice, después de un tiempo, los Elohim se dieron cuenta que la compañía de los animales para el Adán no era suficiente. Y ya en el cómic me he divertido un poco con el Adán que criaba ovejas. Por tanto, estos probablemente asistían a unas escenas y deciden hacer la mujer, puesto que el Adán era un hombre de carne y hueso con todas sus exigencias. Deciden hacer la mujer. ¿Y cómo hacen la mujer? Dice la Biblia. Indujeron al Adán a un profundo sueño. Después extrajeron algo de la parte lateral curvada, que es traducida como costilla. Pero no es que el término signifique costilla, indica parte lateral curvada. Cerraron la carne allí, donde hicieron la extracción, y con lo que extrajeron fabricaron la mujer. Fabrican a la mujer, y no es casual que, puesto que el varón se llama Ish, la mujer se llama Isha, algo así como varona, hombra. El término masculino con la desinencia femenina. Es como dijéramos macha, hombra. Es decir, una generada directamente de él, exactamente con su mismo patrimonio genético. Por lo tanto, clonación pura. Estos genetistas, cuyos estudios los encontráis en el libro, me describían diciendo, o me escribían, lo que está escrito en la Biblia corresponde a nuestros protocolos actuales de clonación. Lo que aplicamos nosotros, extracción de células estaminales de la cresta con una pequeña intervención quirúrgica con anestesia y satura. Exactamente lo que está escrito en la Biblia. Dicen, pero hay una diferencia, que nuestros actuales protocolos de clonación prevén el pasaje a través de una hembra intermedia, es decir, el implante de un óvulo de una hembra, que en la Biblia no está. Entonces, discutiendo, se decía, bueno, la hipótesis puede ser dos. Dentro de 50 años, tampoco nosotros necesitaríamos de un pasaje intermedio. Y según la hipótesis, la hembra puente estaba, pero la Biblia quitó la presencia femenina, por tanto la hizo desaparecer. Y en efecto, si leí los estudios del sacerdote Don Guido Bartolocci, que lee la Biblia así como la leí yo, pero él va más allá en el sentido de que yo me detengo en la Biblia, él sin embargo se expande un poquito más y él introduce a una mujer que ya no está presente en la Biblia, pero está presente en la literatura hebrea extrabíblica, que se llama Lilith. Y él le llama justo por la mujer puente, es decir, la mujer intermedia. Ella completaría el tema de la clonación hecha en la genética actual. Y la han convertido en demonio también a ella. La convirtieron, no en la Biblia, en la literatura extrabíblica. En la Biblia se le cita solamente como una lechuza en el libro de Isaías, nada más. Y en realidad allí está descrito el protocolo de clonación. Por lo cual, como son fruto de la clonación, los dos, o sea, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, eran entre ellas estériles y no se debían reproducir. También porque en el interno del Gan Edén no debían haber proliferación de nuevos habitantes. Mientras que los sapiens afuera proliferaban cuanto querían, es más, debían. Ellos allí dentro no podían. En el momento interviene el Nahash, es decir, la serpiente. Porque era con toda probabilidad un Elohim, así como nos los describen los textos sumero-acádicos, un Elohim, rival de los Elohim que gobernaban en el Gan Edén.
Y este rival, digamos que era el que nos amaba un poquito más a aquellas criaturas y quería darles la independencia, entonces interviene y hace que Eva sea fértil. No solo la hace fértil, probablemente interviene él directamente, tiene una relación sexual con Eva. Tanto es así que cuando Eva tiene a Caín, dice que ni ti, es decir, he adquirido este hijo. Et significa con el Elohim, no por la gracia del Elohim, sino con. Y dice la Biblia que Eva comió el fruto con él, no la manzana. La manzana en la Biblia no existe. No está, nunca la nombraron. La manzana es una invención del siglo III después de Cristo, cuando la Biblia fue traducida al latín, por tanto la manzana no está. Toda la simbología construida con la manzana es construida sobre la nada porque no está la manzana. Entonces ella come el fruto, que en la Biblia, el libro de Proverbios, quiere decir realizar el acto sexual. Después come el fruto con Adán, por tanto el primer fruto ella se lo comió con uno de ellos. Y Adán porca a Eva. ¿Por qué Eva? Pero ahora llegamos a unos conceptos bastante interesantes que se habla tanto de la cultura griega como es antiteoi o ankiteoi, mejor dicho, y la palabra hebrea selem. ¿Por qué? Porque son los conceptos iniciales. Antikeoi o ankiteoi es un término que se usa en la Odisea y ahora vamos a verlo. Este es un prefijo que significa cercano, pero cercano en términos de intimidad. Y aquí está teoi. Teoi ya lo vimos la última vez, pero retomemos el concepto ampliándolo, que es un término originalmente que no era un sustantivo, sino que era un adjetivo que indicaba la función de alguien. Y Platón nos recuerda que teoi deriva de teen o tein, que indica arrojarse hacia arriba, por lo tanto correr rápido hacia el cielo, y se refería a las estrellas, pero también se refería a los teoi, es decir, a los individuos que tenían esta característica de correr, de lanzarse hacia el cielo, los que tenían en común a las estrellas. Pero aquí en las notas hay una afirmación importante, porque normalmente se vuelve a decir: los pobres paganos desconocían la verdad del monoteísmo, y deificaron las estrellas, la naturaleza y crearon un montón de dioses falsos. Pero escuchen esta observación. De los testimonios de Diodoro, Porfirio, Teofrastro y Platón, no es posible creer que la religión astral coexistiera o pudiera confundirse con el politeísmo antropomorfo, es decir, eran dos cosas diferentes. Y escuchen qué consistía la religión astral. Para evitar cualquier posible ambigüedad y asegurar que se pueda argumentar que el paganismo experimentó diferentes etapas y niveles, Eusebio pretende mostrar cómo el culto astral primitivo consistía exclusivamente en la adoración de las estrellas, consideradas como elementos materiales puros. Encuentra confirmación de esto en el hecho de que él, es decir, ese culto, no conocía templos ni estatuas ni mitos que tuvieran por objeto divinidades personificadas. Es decir, no personificaban a las estrellas. La distinción entre ambos cultos era clara. Luego este término, que indicaba el correr de las estrellas, pasó a indicar el correr de esos individuos, pero no personificaba a las estrellas. Y aquí se describe muy claramente. Consideremos, por ejemplo, que los babilonios utilizaban la geometría trapezoidal para calcular las órbitas de Júpiter, por lo que podían establecer de antemano en qué zona del cielo se ubicaría Júpiter en determinados momentos. Aunque no se puede calcular la órbita de un dios, no eran tan tontos y lo sabían muy bien, y que afortunadamente este les resultaba. Pero hay otro aspecto que es interesante, y Eusebio verdaderamente era una mina. Nos dice: en cuanto a los judíos, las noticias más fiables, ya que se ajustan tanto a los nombres de lugares como a las personas, los narra Sanchunatón de Beberito, que tenía en sus manos las memorias escritas de Jerómbalo, sacerdote del dios Yehuo, es decir, de Yahvé. Había dedicado su historia a Abibalus, el rey de Veritus, y había sido apreciada por él, es decir, por el rey de Veritus.
y por quienes habían sido instruidos para comprobar la veracidad de los hechos narrados. Entonces Sanchunatón expuso el engaño de los sacerdotes egipcios, los cuales o las cosas fueron verificadas y encontradas como correctas. Y esto es fantástico. Todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya. Por eso Eusebio cita la guerra de Troya como un hecho histórico hasta el punto de convertirse en un punto de referencia cronológico. Vivieron antes, no es una historia, no es una fábula, no es un invento, no es un mito, es un hecho histórico. Y dice, por tanto, tomarlo como punto de referencia porque los demás vivieron antes. Es muy concreto. Todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya y cercana a la época de Moisés, como lo demuestran las listas de sucesión de los reyes de Fenicia. Esto es maravilloso porque nos muestra cómo todas estas historias se cruzan, así que tenemos que empezar a pensar en esta historia, digamos, del Mediterráneo, del Medio Oriente, como una historia que se interconecta. No es que exista el pueblo judío que vive como en una especie de limbo, en una especie de nube con su Dios, en los únicos que descubrieron a Dios, el monoteísmo. No, absolutamente no. Perfectamente insertados dentro de los demás. Mira, ahí hay una curiosidad que quiero hablarles, tan insertado que en el libro de Macabeos incluso se habla del parentesco entre los judíos y los espartanos. Si leen, por ejemplo, en el libro primero de Macabeos, capítulo 12, en este intercambio de cartas, dice: Areus, rey de los espartanos, y Onía, gran sacerdote, saludos. Se encontró un escrito sobre los espartanos y los judíos que son hermanos y que descienden del linaje de Abraham. Y luego este se repite nuevamente más tarde. Cuando relatando los acontecimientos de Jason, se dice que en definitiva, Jasón, después de haber hecho una serie de cosas para escapar del castigo, murió entre los espartanos, entre los que casi se vio reducido a buscar refugio en nombre del linaje común. Ahora bien, este argumento, debo decirles, ha sido cuestionado varias veces. Está reconfirmado que por lo menos por un par de escritores antiguos, obviamente no es muy seguro, entonces debo darles cuenta de eso, de esta duda que existe, pero es interesante notar que en la misma Biblia se habla de hermandad, precisamente del parentesco efectivo entre estos griegos y entre los espartanos y entre los judíos. Parentesco real, anquiteoi. ¿A quién se refiere este término en la Odisea? Anquiteoi o anquitesoi se refiere a los feacios, es decir, aquel pueblo entre el cual Ulises naufraga y es recogido por Nausicaa, que lo lleva a su padre. Y en el libro quinto de la Odisea se trata precisamente de estos antiqueoi, que tomados de esta manera se habla, podría decirse simplemente en una cuestión de interpretación, porque cerca de los dioses puede significar muchas cosas. Mientras tanto dije que también indica una sensación de intimidad. Pero hay una explicación que es muy clara, porque el rey de los feacios, a quien recibe, hospeda a Ulises y le cuenta la historia de sus aventuras, era el hijo de Nausitous, que era el hijo de Poseidón. Y recordáis las veces que os hablé de las cruces entre los Elohim y las hijas de los Adamitas. Por lo tanto, tanto en la respectiva Biblia como en lo que respecta a la historia de los griegos, estas mezclas continúan entre ellos, entre lo humano y lo viceversa, entre los dioses y el varón. Poseidón se había casado con Peribea, que era hija de Eurimedón. Por tanto, la consanguinidad era clara. El rey de los feacios era sobrino directo de Poseidón. ¿Recuerdas que en la Biblia, cuando el capítulo 6 del Génesis habla de las uniones entre dioses y adamitas, y por tanto Eurimedontes era un gigante? Habían gigantes en la tierra en aquellos tiempos, y también después, cuando los hijos de los Elohim se acercaban a las hijas de los hombres y le dieron hijos. Estos son los héroes famosos de la antigüedad, es decir, estos dioses griegos, los semidioses, etc. Ahora bien, si tomamos esta frase y la insertamos en este contexto, no tenemos que cambiar absolutamente nada. La consanguinidad, que aquí se aclara o declara con este término en la Biblia, aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el tselem de los Elohim, es decir, con el ADN, con la misma imagen. Ahora bien, el tselem de los Elohim es un término que, como dicen los diccionarios, significa algo cortado. Deriva de la raíz verbal salam, que significa cortar.
Y también en diccionarios como el Klein, en la etimología hebrea, se dice que el significado real es como algo cortado, es decir, algo cortado o extraído. Y por eso cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, nos dicen que fueron hechos con el corte, así como Eva fue hecha con el corte de Adán, con algo que fue cortado de él, que proviene de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro del que estoy aquí haciendo mención, de Mitología Sumeria, publicado por UTED, en el que he escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto fue elaborado por Petinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunnaki o los Anunna trabajaron en la tierra y después dice, después de los dioses que habían establecido el gobernante del cielo y de la tierra, después de haber colocado las orillas de los Tigres y el Éufrates para preparar presas y canales. Entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló. ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Qué quieren crear? Oh Anunna, grandes dioses, ¿qué quieren hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunas que decidieron los destinos, todos juntos respondieron a Enlil. Oh Asumao de Duranki, queremos matar a los dioses Alá para que su sangre sea brotada por la humanidad, de los dioses de su tarea. Es decir, se toma la sangre de Alá, es decir, se seca la sangre que luego en la historia de la formación de Damu se purifica, y se purifica obviamente para obtener esto. Es decir, obtener el Tselem, ese algo cortado, ese material que contiene la imagen que se transfiere, y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene el mismo ADN. Y luego dice que los hombres pueden tomar y cuidan para siempre los fosos fronterizos que toman la azada, el canasto de trabajo para el templo de los grandes dioses, apto para el saltado trono, y añadir campo a campo, cuidar las zanjas fronterizas para siempre. Es decir, esencialmente, tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen, hagámoslo aquí, vamos a transferirlos de esta manera, todos estos trabajos duros. Mantenemos la calma en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim. Hacen trabajar en su Gan Edén y llegamos a ese efecto del Gan Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan Edén en Miquén o en Miquedén. Miquedén es un término que se traduce como al este. En realidad Miquedén no significa al este, porque la particular, el prefijo mi, significa de. Por lo tanto, indica origen Kedén. Tiene su significado original, es lo que viene antes. Por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior. Por lo tanto, no es que viene del este, sino que viene antes, es decir, viene de una preparación anterior de ese Edén. Y por lo tanto, eso es lo que han plantado, por ejemplo, el árbol que produce frutos, el bien y el mal, y todo este tipo de cosas que se han leído en el Génesis. Es lo que está escrito, por ejemplo, en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan como gran jardín cercado y protegido. Entonces, en realidad, pusieron allí árboles buenos para comer, y era un lugar especial, era un laboratorio donde producían alimentos y ponían ahí los suyos. Luego en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad.